Listo, entonces el vector velocidad. ¿Listo? Entonces recordemos que habíamos estipulado de que la velocidad era, o la habíamos hecho como el cambio, ¿sí?, en el desplazamiento o el cambio en la distancia. ¿Sí? Vamos a ponerlo cambio en el desplazamiento. Y va a estar dividido por el cambio en el tiempo. Recordemos que ese triángulo no es que sea un triángulo, sino que el triángulo es una letra griega que se llama delta y nos representa un cambio. ¿Bien? Nos representa un cambio. Entonces, el cambio en el desplazamiento dividido por el cambio en el tiempo, eso es lo que nosotros llamamos velocidad. Recordemos que la velocidad es un vector. ¿De qué me perdí, profe? De nada, de que ya llame asistencia y que ya quedó inasistente. No, presente. Mentiras. Ahora le pongo la asistencia. Bien. Entonces, recordemos entonces, la velocidad es el cambio en el desplazamiento dividido el cambio en el tiempo. Pero nosotros lo habíamos visto en una sola dimensión, ¿sí? Todos ven la pantalla bien. Yes. ¿Sí? Bien. Entonces la habíamos visto en una dimensión, ahora lo vamos a ver en dos dimensiones. Bien. El tiempo, ¿sí?, sigue siendo un solo valor, ¿sí? Entonces yo lo voy a poner como en, bueno, entonces en el primer instante de tiempo, ¿cierto? Va, o digamos antes de iniciar, voy a poner un ejemplo. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Entonces, en el primer instante de tiempo, digamos, ese objeto no se ha movido, entonces está en el 0 segundos, ¿sí? Pero cuando pasa a 2 segundos, por ejemplo, él ya se desplazó a el vector desplazamiento 2,3, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mire que ya no lo estamos viendo en una sola dimensión, sino que lo estamos viendo en dos dimensiones. Entonces, vamos a verlo mejor por medio de un ejemplo, ¿sí? Vamos a decir una ballena. Voy a borrar esto acá arriba. El ejemplo dice lo siguiente: una ballena con una trayectoria en dos dimensiones tiene los siguientes datos. Entonces nos dice, en t igual a 0, o sea, en el tiempo igual a 0 segundos, se encuentra en, vamos a ponerle, recordemos que el desplazamiento lo habíamos representado con la letra R, entonces R1 menos 2,4. ¿Sí? Entonces, mire que me está diciendo que en el tiempo 0 segundos, me está diciendo que en el tiempo 0 segundos él no está en el origen. Recordemos que el origen es 0,0, sino que se encuentra en menos 2,4. ¿Bien? También nos dice que en t igual a 8 segundos, se encuentra en R2 7,8. ¿Sí? O sea, que se movió desde R1 hasta R2. ¿Listo? En 8 segundos. ¿Bien? Y en t igual a 12, se encuentra en 9,12. R3, 9,12. ¿Bien? Y entonces el ejercicio me dice, ¿sí?, que determine el vector desplazamiento
¿sí? Entonces nos dice, determine el vector desplazamiento, que fue lo que hicimos en la clase anterior, ¿sí? Solo que pues acá no nos está pidiendo como tal la dirección, solo nos está pidiendo el vector, ¿sí? En lo siguiente, entonces nos pide entre 0 y 8 segundos, nos pide entre 8 y 12 segundos y nos pide entre 0 y 12 segundos, ¿sí? Entonces hay que determinar el vector entre 0 y 8, el vector entre 8 y 12 y el vector entre 0 y 12. ¿Bien? Y la parte B pues nos dice calcular el vector velocidad media. Esa es velocidad media. ¿Listo? Para cada uno de esos desplazamientos. ¿Bien? Pero entonces vamos a calcular primero eso o vamos a mostrar primero eso. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el plano cartesiano. ¿Sí? Claro que ahí me queda muy pequeño. ¿Alguno está copiando? Sí, profe, ya voy. Bien, vale. No hay problema. Profe, está en el baño. ¿Qué debemos hacer? Pues si está copiando, copiar. Si no, pues simplemente poner cuidado. Ay, 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 no, no, no. Es que me está helando la cara. Apenas levantó. Ajá. Ay, entonces. Profesor, Listo, profe. Listo. Señora, ¿me podría decir por favor qué es R? R1 y es. R es donde se encuentra, es el vector donde está ese objeto en ese momento, esa ballena en ese momento, que ya lo vamos a Ah, bueno. representar. ¿Listo? Bien. Voy a ahorrar acá. Entonces, voy a representar los diferentes desplazamientos de ese. ¿Sí? Entonces me dice. ¿Sí? No, pues hagámoslo más abajo. Bien. Entonces me dice que el primero está en menos 2,4. Bueno, entonces recordemos que hacia acá están los negativos, menos 2. Y aquí está 4. ¿Sí? Entonces, digamos que el primer desplazamiento de la ballena fue acá. ¿Sí? O sea que inicialmente ella está acá en un tiempo de 0 segundos. ¿Listo? Y me dice que en 8 segundos está en 7,8. Bueno, entonces ya se fue por este lado. ¿Sí? 7,8. Listo. ¿Sí? Entonces ya está en este lado. ¿Sí? O sea que mire que se movió desde este punto inicial, ¿sí? O sea, ya no inició en el origen, sino que está en este punto y se movió hasta este otro punto, ¿sí? Entonces este lo vamos a llamar R1, este lo vamos a llamar R2, ¿sí? Y R3 dice 9,12, más arriba. Ok. ¿Sí? Bueno, voy a suponer que por acá más o menos. ¿Listo? ¿Pero una pregunta? Este es R3, señora. Señor. Uy. O sea que si en el, pues en el problema dice que, bueno, en el problema dice una coordenada y da en el cuadrante 2, ¿cierto? Sí. Entonces, si la siguiente coordenada anda en el cuadrante 1,
Se debe llevar la que llevo en el cuadrante 2 al origen. ¿Sí? Simplemente, o sea, el vector sale desde acá, ¿sí? Pero en realidad el desplazamiento fue desde aquí hasta aquí, ¿sí? A eso es lo que yo me quiero referir, Ah, ¿sí? ya, ya, Pero el ya. vector siempre nace desde el origen, ¿listo? Ah, Bien, con razón. bien. Listo, entonces esos fueron los desplazamientos. Entonces ella inició acá, o sea, yo no estoy diciendo que es que él ya haya vuelto acá, no, simplemente que el vector, o sea, el vector que representa este punto inicial, lo sale desde el origen, pero ella se movió desde aquí hasta aquí. O sea, el movimiento que ella hizo fue este, ¿sí? Y después de aquí hasta aquí, ¿sí? Bien, entonces nos están pidiendo el vector resultante, que sería el desplazamiento de R1 a R2. O sea, el primer punto nos dice desde R1 a R2, o sea, desde 0 segundos hasta 8 segundos. Bien, entonces recordemos cómo lo hacíamos, ¿sí? Recordemos que era R2 menos R1 y eso nos va a dar ese vector desplazamiento, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? O sea, tenemos que restar los dos movimientos, los dos puntos donde estuvo la ballena, ¿sí? O los dos puntos que nos están pidiendo. Recordemos que nos están pidiendo de 0 a 8 segundos, de 8 a 12 y de 0 a 12, ¿sí? Son tres diferentes. O sea, inicialmente el primero que vamos a hacer es este de acá, que está entre R1 y R2, ¿sí? Pero entonces para eso debo hacer el final menos el inicial, ¿sí? Entonces, en este caso, el final que fue R2 está en 7,8 menos el inicial que era menos 2,4. ¿Sí? ¿Estamos todos? Voy a suponer que sí. Entonces, recordemos, resto componente con componente. 7 menos menos 2. Eso nos da 7 más 2, ¿no? Recuerde, 7 menos menos 2, ¿sí? Coma, 8 menos 4. 8 menos 4. ¿Bien? Y eso nos da un vector que sería 9. Recordemos que acá tenemos que hacer ley de signos. Menos por menos me da más. Entonces me queda 7 más 2. Me da 9,4. ¿Sí? ¿Ya claro? No, profe, yo la verdad, yo no entendí. Bien. Tenemos dos Sí. vectores entre los cuales yo debo de hacer el vector desplazamiento. Bien. Entonces, ¿a qué valor equivale ese vector desplazamiento? ¿Sí? Entonces, yo tengo que coger el vector final de esos dos vectores que tengo, cojo el vector final y le resto el vector inicial. Entonces, cuando me dicen de 0 a 8 segundos, es porque voy a coger desde R1 hasta R2, ¿sí? Entonces, yo, como tengo que coger el vector final menos el vector inicial, entonces cojo R2 menos R1, ¿sí? Entonces, ¿a eso a qué equivale? Entonces, R2, ¿qué es? R2 lo está dando el ejercicio, me dice que es 7,8, ¿sí? Y a eso le resto el vector inicial, que sería R1, y R1 también nos lo da el ejercicio, que es menos 2,4, ¿bien? Ahora, ¿cómo resto yo dos vectores? Resto componente con componente. Entonces, resto 7 menos, y la primer componente de este vector es menos 2. Entonces yo tengo que poner 7 menos menos 2. Para yo hacer esta operación, yo lo que tengo que hacer es ley de signos. Recordemos que la ley de signos me dice que menos por menos me da más por más me da más, menos por más me da menos y más por menos me da menos. ¿Listo? Entonces, en este caso tengo que hacer ley de signos, menos por menos. Me da más, ¿sí? Entonces queda 7 más 2. Y al sumar 7 más 2, pues me da 9. En la otra sí me da 8 menos 4. 8 menos 4. Y 8 menos 4, pues me da 4. Y ahí obtengo el primer vector desplazamiento, que sería entre 0 a 8 segundos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
pues que Oli. Bien. Ahí ya hicimos el primer punto que era de 0 a 8 segundos. Bien. Ahora el gráfico. Bueno. Pero resulta que también me están pidiendo desde 8 hasta 12. Ah, o sea que me están pidiendo desde R2 hasta R3, o sea, este vector de acá, o sea, este desplazamiento que tuvo la ballena desde este punto hasta este punto. Ah, pues entonces yo llevo y yo sé que entonces tengo que coger R3 menos R2, ¿sí? Porque estoy cogiendo ya estos dos vectores y estoy diciendo que va desde este punto que es R2 hasta este punto que es R3. ¿Listo? Entonces, R3, ¿cuánto vale? R3 vale 9,12. Ah, listo. Entonces, esto es 9,12. ¿Sí? Y a eso le voy a restar R2, que en este caso es 7,8. ¿Sí? Entonces, eso me queda 9 menos 7,12 menos 8. ¿Bien? Y eso me da 2,4. ¿Bien? Entonces, ya ahí ya tengo este otro vector que va desde aquí hasta aquí, ¿sí? O sea, el desplazamiento que tuvo la ballena desde R2 hasta R3, ¿sí? Entonces, final menos inicial y hago entonces resta de vectores. Preguntas. Bien, pero entonces también me están pidiendo desde R1, que sería en 0 segundos, hasta R3, que sería 12 segundos. Bien, que sería desde aquí hasta este punto de aquí. ¿Listo? Pero entonces lo mismo, simplemente cojo el final, que es R3, menos el inicial, que sería R1. Lo mismo, entonces 9,12. Y a eso le resto R1, que equivale a menos 2,4. ¿Sí? Entonces vuelvo y hago la resta. 9 menos menos 2. Ah, listo. 9 menos 2. Coma 12 menos 4. ¿Sí? Entonces 9 menos menos 2. Eso es más 2. Recordemos ley de signos. Menos por menos me da más. Entonces me da 11. Y 12 menos 4 me da 8. Y ahí obtuve los tres vectores de desplazamiento que me pedían en el punto A. Bien. ¿Preguntas? Ok. Ahora, la segunda parte del ejercicio, me piden como tal el vector velocidad vector velocidad media de cada uno de esos desplazamientos. Bien. Resulta que esos desplazamientos, cuando yo hablo de un desplazamiento, estoy hablando de un cambio en el desplazamiento, un cambio en la distancia. ¿Sí? Entonces, vuelvo y les repito. Voy a borrar acá la gráfica un momentico. Entonces, vuelvo y les repito. Recuerden que la velocidad, que es representada con la letra B, ¿sí?, es igual al cambio en el desplazamiento dividido el cambio en el tiempo. ¿Sí? Entonces, nosotros ya tenemos el cambio en el desplazamiento. ¿Sí? Nos falta como tal el cambio en el tiempo. Y el cambio en el tiempo se hace de la misma manera. Ah, me están diciendo de 0 a 8 segundos. Entonces, yo cojo el tiempo final y le resto el tiempo inicial. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el del primero, de 0 a 8 segundos. ¿Bien? Entonces nos dice que la velocidad es igual. ¿Cuánto nos dio ese vector que fue el cambio en el desplazamiento inicial? Es la que está copiando o quién está copiando. Vale, R2 menos R1, ¿cuánto nos dio? Profe, creo que es 9,4. Bien.
Entonces, tenemos el vector 9,4, ¿sí? Y eso yo lo divido como tal por el cambio en el tiempo. Entonces, miren que el cambio en el tiempo, como les digo, me lo dice el ejercicio. Si me dice, bueno, es que inicialmente ese cambio en el desplazamiento lo tuve en un tiempo entre 0 a 8 segundos. Entonces yo lo que tengo que dividir es por el tiempo. Yo voy a ponerlo acá para que ustedes lo tengan presente. El cambio en el tiempo es el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Listo? Entonces ese cambio en el tiempo para este vector que digamos de R2, entre R1 y R2 es el tiempo final. ¿Cuánto fue? 8 segundos, ¿cierto? Y a eso le resto el tiempo inicial, pero el tiempo inicial estaba quieta la ballena, entonces fueron 0 segundos. ¿Bien? ¿Sí? Entonces esto nos queda 9,4 dividido entre 8. ¿Sí? Ahora, si la resta de dos vectores es restar componente con componente, pues la división, digámoslo así, esta división, también lo que hace es dividir a cada una de los componentes. ¿Bien? Entonces la velocidad sería igual a 9 dividido 8, al vector 9 dividido 8, 4 dividido 8. ¿Sí? Entonces ese vector velocidad me queda aproximadamente un 1,1, que es lo que me da 9,8, 9 dividido 8, perdón, y 0,5, que nos da de dividir 4 entre 8. ¿Bien? Profe, Señora. vuelva a repetir ese pedacito, porfa. Bien, vamos acá. ¿Listo? Entonces, nos da un vector dividido por un número cualquiera, ¿sí? Entonces, para yo hacer esa división, lo que hace este número cualquiera es que entra a dividir cada uno de los componentes, ¿bien? Entonces, el vector velocidad nos va a quedar 9 dividido 8, o sea, la componente inicial dividido entre 8, coma, la otra componente que es 4 dividido entre 8 también, ¿sí? Ahora, hago simplemente la operación. 9 dividido 8 me da 1,1. Voy a poner con un punto. 1,1. ¿Sí? 9 dividido 8 me da 1,1. Y la otra componente que es 4 dividido 8 me da 0,5. Y esto equivale al vector velocidad. ¿Preguntas? Profe, tiene el micrófono silenciado. Ok. Bien. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con el otro vector velocidad? El que da entre 8 a 12 segundos. Ya uno. Tocó al azar. Profe, lo puedo intentar. Claro Pues que para ver sí. si sí entendí. Dale, Edna. Bueno, entonces, ¿Cuánto la nos? U es cierto. Listo, la V. Sí. Entonces, acuérdese, es el cambio en el desplazamiento sobre el cambio en el tiempo. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuánto? Vamos a hacerlo en este otro, que fue de 8 a 12 segundos. ¿Cuánto nos dio ese cambio en el desplazamiento? Profesor, no lo noté. Bueno, listo. Nos dio 2,4. ¿Bien? Pero entonces, ¿cuál es el cambio en el tiempo, Edna? Estamos hablando de este.
¿Cómo así que cuál es el cambio, profe? Acuérdese que es el cambio en el desplazamiento dividido el cambio en el tiempo, o sea, que corresponde al tiempo final menos el tiempo inicial. 8 a 12. 8 a 12, pero entonces, ¿de qué manera lo coloco aquí abajo? Recordemos que es así. Tiempo final menos tiempo inicial. Ay, no, profe, yo creo que ya. En este caso, acuérdese, estamos hablando de que estamos entre 8 segundos a 12 segundos. Entonces, ¿cuál sería el tiempo final? El 12. 12 segundos. Y a eso le voy a restar el tiempo inicial. ¿Cuánto fue? 8. 8 segundos. Muy Ah, bien. ya. ¿Sí? Entonces, la velocidad es igual a 2,4 dividido entre 12 menos 8. 4. ¿Sí? Por lo Ay, tanto, ¿ahí qué hago, Edna? hay que como que por cada cosa es como le digo, profe, 2 dividido 4 y 4 dividido 4, Listo, perfecto. coma, y 4 dividido 4. Ajá. O sea que eso ¿cuánto nos da? 2 dividido 4 nos da 0,5 y 4 dividido 4 nos da 1. Y ya. Muy bien. Ah, está fácil. Bueno, entonces venga, haga la última pues. 11,8. Listo, entonces la última. Velocidad, cambio en el desplazamiento, cambio en el tiempo, es igual. Entonces el último nos dio 11,8. Listo, ¿qué pongo abajo, Edna? 12 segundos, Ajá. digo así, 12 ¿Sí? menos 0. Menos 0 segundos, bien. Ya que esto es igual a 11,8 sobre 12. Entonces, ¿qué hago ahí? Entonces después hay que poner 11 dividido 12 Sí. y menos 8 dividido 12. Coma. ¿Listo? Así como 8 Dividido dividido 12. 2. Y ya ahí Hace la en operación. la Hace la respuesta. operación. Eso da 0,9, 0,9, 0,7. ¿Listo? Que es la división. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Fácil o difícil? Profe, entonces usted nos coloca el taller en la próxima clase sobre eso. ¿Sí? Ah, bueno. Puede que entre por ahí un ejercicio del tema anterior también. Ah, bueno, sí, mejor. Preguntas, muchachos. Pregunten. O pregúntenme al interno si les da pena preguntar por acá, pero es que no preguntan. Edna, me escribe al interno ahora, por favor, gracias. Sebastián está por ahí. Profe, yo Sí.